Vamos a ver el tema de la resurrección de los muertos y vida eterna para los que creen en Él. Y para lo cual nos vamos a ir a la palabra de Dios. Permítame solo hacer un ajustito por acá. Nos vamos a ir. Yo les voy a pedir que abran ahí sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Y también después buscan Apocalipsis 21, del 1 al 4. Le ponen una su ceñita ahí, ¿verdad? Y entonces vamos a leer la porción de la palabra de Dios que vamos a estudiar en esta noche. A mí me emociona mucho esto porque esto es algo extraordinario. Es algo que no ha pasado. Es algo que está en el futuro. Es algo profético. Es algo que nosotros, no sé, a usted si le da emoción, va a ver por qué se lo estoy diciendo. Dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis 21, 1, 4 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A mí me emociona mucho este tema, porque en medio del sufrimiento que estaba teniendo mi papá, hay una esperanza para nosotros. Algunos piensan que tal vez la muerte, cuando llega la muerte física, se acaba todo. Pero en el caso de los momentos que estábamos pasando y todas las conversaciones con mi padre terrenal, él tomó un camino que era para ir con el Señor. El Señor tuvo misericordia y su gracia lo rescató ahí. Y esta parte que dice ahí en Apocalipsis: y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Muchas personas han escuchado sobre la resurrección. De hecho, en la Semana Santa hay un día establecido para recordar la resurrección. Digamos, está un día que es dedicado a eso, que se le llama Domingo de Resurrección. Pero tomamos ese día como el final de la semana de descanso y no lo celebramos como lo que realmente significa, que es la resurrección de Jesucristo, la que celebramos, ese Domingo de Resurrección. En las congregaciones evangélicas se podría decir que hay un poco más de sentido en el culto dominical que es realizado, ya que el tema en dichas congregaciones es precisamente la resurrección de Cristo. Pero debido a que es el último día del descanso de Semana Santa, muchos miembros de las congregaciones no llegan y se pierden la oportunidad de exaltar y alabar a Dios por la resurrección de Jesucristo. Yo pienso que todo esto se debe a la falta de conocimiento del significado de la resurrección de Jesucristo y lo que significa en nuestras vidas
Es decir, la importancia de ese acontecimiento que abrió el camino hacia la reconciliación de Dios con los hombres, porque 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él abrió ese camino a través de la resurrección. La revelación de este tema es que no hay salvación sin la resurrección corporal de Jesús. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto. No hay salvación. Es la única verdad que forma una amplia base para el cristianismo. La deidad y la muerte de Jesucristo por nosotros fueron confirmados por esa verdad. Y esta no es negociable. Es la base sobre la cual los cristianos tienen que perseverar. ¿Por qué? Porque si leemos el texto, 1 Tesalonicenses 4:16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que el tema de la resurrección es fundamental en nuestra vida cristiana, que no debemos dejar de lado para estudiarla, comprenderla, entenderla y buscar estar en ese momento especial, tanto con los que estén durmiendo como con los que estén vivos, para el momento crucial que también menciona 1 Tesalonicenses 4:17. Los que hayamos quedado, dice. Seremos los muertos en Cristo resucitarán primero, dice al principio, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. De manera que hay dos temas. Aquí podemos ver que hay dos temas muy importantes que debemos observar en nuestras vidas cristianas y que ya fueron mencionados. Estos temas se relacionan entre sí, no van a existir uno sin el otro. Y son los que nos van a llevar al destino final, que es la vida eterna. Estos temas son la resurrección. Y el otro tema es el arrebatamiento. Esos están incluidos ahí en la porción de la palabra, ¿verdad? Porque dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, juntos con ellos. O sea que no, están juntos, los cuales van muy ligados. Forman parte de la profecía bíblica sobre los acontecimientos que inician los últimos tiempos o los tiempos finales de la humanidad en la tierra y el inicio de una nueva vida en la nueva Jerusalén, que menciona Apocalipsis 21:2. Entonces tenemos que hablar de la resurrección. ¿Qué vamos a entender por la resurrección? Mire, hay tanto material que uno ya no puede tener dudas, pero sin embargo, habían dudas en los tiempos en que fue escrita la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses. El diccionario de la lengua española define la resurrección en su primera acepción como la acción de resucitar. Así, simplemente. Pero también refiere en su segunda acepción a la resurrección de Jesucristo, este diccionario secular. Y en su tercera acepción a la Pascua de Resurrección. No hay más definición al respecto, porque cualquier definición se quedaría corta para definir secularmente la palabra resurrección. Porque es un acontecimiento que la Biblia lo revela y que en otros ambientes que no sean espirituales no se menciona, porque es un acontecimiento que la mayoría de la gente no cree. Muchos dicen, llegará el momento de nuestra muerte. Se acabó todo. Pero no saben qué sucede con una persona cuando muere. Aspecto que nosotros sí lo sabemos. Conforme a la palabra, ya lo hemos visto en anteriores oportunidades, ya hemos mencionado bastantes veces Eclesiastés 12:7, que dice que cuando uno muere el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y en Mateo 10:28 nos habla del alma diciéndonos que no temamos a quien puede destruir el cuerpo, sino más bien temamos a quien puede enviar nuestra alma y nuestro cuerpo al infierno. Se refiere a Dios. A Dios puede enviar nuestra alma y nuestro cuerpo al infierno si no hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Esa es la base. Pero bíblicamente, ¿qué significa resurrección? Y dice que este diccionario bíblico, diccionario
que tiene una exposición de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. Dice que resurrección proviene de la palabra anastasis y que denota varias cosas. Uno, un levantamiento. Ana, arriba, y gestemi, poner en pie. Esta primera definición es usado en Lucas 2:34 cuando dice que Simeón bendijo y dijo a María, la madre de Jesús, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Es decir, que Jesús iba a ser como una piedra contra la que muchos en Israel tropezarían, en tanto que otros encontrarían en él su fortaleza y firmeza, como un medio de su salvación y vida espiritual. Otra definición, la segunda, de la resurrección, se refiere a la resurrección de entre los muertos. Pero ahí hay varias divisiones. Una de Cristo. Mira, hay tanta referencia. Hechos 1:22, Hechos 2:31, Hechos 4:33, Romanos 1:4, Romanos 6:5, Filipenses 3:10, 1 Pedro 1:3, 1 Pedro 3:21. Solo para ver algunos, Hechos 1:22 dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 2:31 dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y así cada uno, ¿verdad? Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Perdón. Se refiere a la resurrección de Cristo, en primer lugar. Fíjese que se refiere también, dice, por metonimia. Me llamó mucho esta palabra. Por metonimia de Cristo como el autor de la resurrección. Metonimia es una figura retórica que consiste en sustituir una palabra por otra que está estrechamente relacionada. Por ejemplo, por metonimia, nosotros podríamos tomar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero sabemos que un templo es algo que se construye con algo, un material, y nuestro cuerpo es de carne, pero dice que nuestro cuerpo es el templo. Entonces, eso es como metonimia. Y en Cristo, Él es la resurrección. Él dice, yo soy el camino, por metonimia. Sabemos que no hay, Cristo no es que se ponga así y Él es el camino, no. Por metonimia, Cristo es el camino. Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Entonces está estrechamente relacionada. Cuando en Juan 11:25 lo dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, de la resurrección. También de aquellos que son de Cristo. Juan 11:25 nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Estoy confundiendo el que es San Juan 14:6 con Juan 11:25. Ahí en Juan 11:25 dice, el mismo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Entonces él se constituye por metonimia como la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esa es otra de las acepciones que hace esta palabra anastasia. También se refiere a aquellos que son de Cristo en su parusía. Parusía, que es el advenimiento glorioso de Jesucristo al final de los tiempos.
Lucas 14:14 nos dice que ahí hay una resurrección de los justos también. Juan 5:29 nos habla de la resurrección de vida. Apocalipsis 25 dice la primera resurrección. Y así, Juan 5:29 nos habla de la resurrección de condenación. Hechos 24:15 de los injustos, la resurrección de los injustos. Tanta referencia de aquellos que fueron resucitados en una relación más inmediata con la resurrección de Cristo. Y me llama mucho la atención entre todo esto acerca de lo que indica también con esta palabra Anastasia, se refiere a la resurrección de aquellos que fueron resucitados en los tiempos del Antiguo Testamento para volver a morir. Hebreos 11:35 nos habla de eso y nos dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Entonces hay resurrección para volver a morir. Vamos a ver este tema. Hay resurrección para después volver a morir. Vamos a ver los tipos de resurrección que hay. Pero también consultando lo que significa resucitar, porque como 1 Tesalonicenses dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Entonces encontramos que resucitar proviene de la palabra egeiro, que se utiliza como levantar los muertos, como levantar los muertos, voces activa y pasiva. Por ejemplo, de la resurrección de Cristo que menciona Mateo 16:21, que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17:23, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Ambas palabras, ¿verdad? Egeiro y Anastasia. Anastasis. Esas palabras son íntimamente relacionadas para denotar en resumen que la resurrección significa volver a la vida. O más específicamente, la reunión del espíritu con un cuerpo inmortal. Es una creencia fundamental en el cristianismo asociada a la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, y se interpreta como la resurrección de Jesús y una futura resurrección para todos los creyentes. Pero déjeme contarle que en los tiempos de Jesucristo existían una secta, los saduceos, quienes rechazaban por completo la idea de la resurrección de los muertos. Los ángeles y los espíritus, como se describen en la Biblia. Los saduceos eran una secta judía de la época de Cristo compuesta mayormente por sacerdotes aristocráticos que controlaban el templo. Otros que negaban la resurrección eran algunos grupos entre los fariseos, quienes creían que solo las almas de los justos resucitarían, negando que los pecadores también lo harían. Entonces, todo esto de saber, definir, de ver qué dicen los diccionarios seculares, qué dice el diccionario, es para llegar a este punto. Cuestionar la resurrección de los muertos fue una cuestión que el apóstol Pablo le puso mucha atención, porque eso era comprometer la confesión cristiana de la fe. Aquellos que negaban la resurrección de los muertos no estaban debatiendo detalles menores ni cuestiones de opinión. La duda de ellos estaba haciendo que el fundamento del reino de Dios se derrumbara debajo de ellos. Los cristianos entonces, como ahora, se afianzaban en la creencia central de que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido. Dios había declarado a Jesús como su hijo, levantándole de entre los muertos como las primicias de los que duermen. Así lo dice Romanos 1:4 y 1 Corintios 15:20. Dice Romanos 1:4, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y más claro aún en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí ya empezamos a relacionar la palabra durmieron, que menciona 1 Tesalonicenses, y lo vamos a ver. De manera que
Es un tema fundamental dentro de la fe cristiana, lo que es la resurrección. Comprender que la resurrección es algo que nos sostiene y mantiene nuestra fe, en que Jesucristo vendrá por su iglesia. Y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero y luego los que estén vivos y que hayan recibido en su corazón a Jesucristo junto a quienes resucitaron. Serán arrebatados para encontrarse en las nubes con nuestro bendito Salvador, para ir a vivir con Él eternamente, es decir, para ir a gozar una vida eterna. Y eso es precisamente lo que indica 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 que leímos al principio. Históricamente, déjeme contarle que el apóstol Pablo escribió la primera epístola a los tesalonicenses estando en Corinto. Ahí lo podemos encontrar esa referencia en Hechos 17 del 1 al 10. Pero el apóstol Pablo tuvo que salir de Tesalónica apresuradamente porque lo sacaron, lo echaron por la doctrina que estaba él predicando. No la aceptaban la mayoría. Entonces, esta epístola la escribió el apóstol Pablo en el año 50, preocupado por eso, ¿verdad? Porque Tesalónica no había quedado aparentemente bien fundamentada. Entonces la carta, esta al ser escrita en el año 50, es la carta más antigua de las que conocemos del apóstol Pablo y probablemente también sea el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Por lo escribió apresuradamente porque él tenía pena de eso. Tesalónica es la actual Tesalónica, que es una ciudad de Grecia. Era la capital de la provincia romana de Macedonia. Gozaba de una economía floreciente debido en gran parte a su magnífico lugar que estaba en el plazamiento, ¿verdad? Con un puerto que se abría al mar Egeo y daba entrada y salida a buena parte del importante tráfico comercial entre Roma y Asia Menor. Hoy es un lugar de mucho turismo, tiene muchas edificaciones, aún está. Ahora se llama Salónica y otros todavía le llaman Tesalónica. Pero lo más importante es que los temas que trató el apóstol Pablo en la epístola fueron cuatro temas. El primero fue confirmar a los nuevos convertidos en Tesalónica en las verdades fundamentales que habían aprendido, que él les había enseñado. 2, exhortarlos a una vida personal de santidad, agradable al Señor. 3, consolarlos por los que habían muerto. Y 4, instruirlos sobre la esperanza que tenían del regreso del Señor. Si se pueden dar cuenta, la epístola no tiene ningún regaño, no tiene ninguna llamada de atención, sino que las noticias que recibió después de que mandó a Timoteo a visitar Tesalónica, a la iglesia de Tesalónica, las noticias fueron buenas. Sin embargo, traía una preocupación que se la transmitió Timoteo al apóstol Pablo y fue precisamente las que trató. Por eso los puntos 3 y 4 que mencioné, consolarlos por los que habían muerto e instruirlos sobre la esperanza que tenían del regreso del Señor, esos fueron los puntos principales. Por eso se menciona la venida del Señor en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, porque ahí, en esos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está hablando de la resurrección y que esperáramos en los cielos a Jesucristo. En 1 Tesalonicenses 2:19 dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y así cada uno de los versículos de los capítulos tiene una porción que les recuerda la venida de Jesucristo para ir tomando ya 1 Tesalonicenses 4:15 cuando nos dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahí casi prácticamente empieza. ¿Y cuál fue la razón? Resulta que la iglesia de Tesalónica tenía una confusión que estaba afectando la fe.
la fe de ellos, de todos los creyentes, en cuanto a la venida de Cristo por sus santos. A los tesalonicenses les preocupaba el bienestar y destino de los hermanos que ya dormían. Porque aunque creían en el advenimiento, los tesalonicenses creían en el advenimiento de Cristo, que Él vendría por su iglesia. Pero pensaban que los hermanos que ya habían fallecido, que habían dormido, o sea, ellos le traducieron mejor los que ya habían muerto. La muerte era su final y ya no estarían para cuando Jesucristo regresara por sus santos. Es decir, que ellos consideraban que los hermanos que ya habían fallecido se perderían el regalo precioso de la vida eterna. No obstante que el apóstol Pablo ya les había enseñado que ellos solo dormían, se los tuvo que recordar. Entonces se inicia su enseñanza indicando en 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Verdad? Por eso es que les dice, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. A pesar de las enseñanzas del apóstol Pablo, los tesalonicenses no tenían claro ese punto con respecto a los que ya habían muerto. Tenían esa duda, tenían esa pena, ese pesar en su corazón de que ellos no iban a recibir la vida eterna. Entonces les aclara por medio de la carta que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjese la figura que utiliza él: dormir, dormir, no morir, porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Los cuerpos ahí están durmiendo. Entonces, así lo dice en 1 Tesalonicenses 4:14: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ya el apóstol Pablo había evangelizado a los tesalonicenses, les había presentado el plan de salvación, para lo cual tuvo que explicarles que Jesús fue crucificado por nuestros pecados, sepultado, pero que el tercer día había resucitado. Entonces, se los vuelve a recordar porque la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. En ella nos apoyamos para seguir firmes en nuestras vidas, perseverando, porque al final Jesucristo vendrá por su iglesia, que somos nosotros los que le hemos recibido en nuestro corazón para irnos a vivir con Él por la eternidad. Sin embargo, quiero detenerme aquí un poquito. No obstante eso, hay mucho cristiano que está descuidando su vida cristiana. Lo está dejando de lado. No está perseverando. No cuida su salvación. Decía el apóstol Pablo, ¿cómo es posible? No podemos descuidar una salvación tan grande. Y es grande. Costó la vida de Cristo. Costó la sangre de Cristo. Pero a pesar de ello, a veces lo dejamos de lado. No estudiamos la palabra. No oramos. No nos acercamos. A veces no nos queremos ni comprometer. A veces estamos descuidando tanto del conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, y eso es descuidar la salvación. Fíjese que el Señor nos promete que nosotros al morir, no es que muramos, vamos a dormir y nos van a despertar en ese día glorioso. Yo no sé, a mí hasta, no sé, hasta me da, no sé qué, ¿verdad? ¿Cómo irá a ser eso? Pero nos van a levantar de nuestras tumbas en el día en que Jesucristo venga por su iglesia, por su novia, para ir a celebrar las bodas del Cordero y llevar una vida. Pero no lo vamos a lograr si llevamos una vida descuidada y haciendo cosas que a Dios no le agradan. Así es que esta es una reflexión. El apóstol Pablo les aclara a los tesalonicenses que los que aún estén vivos para la venida de Jesucristo no se van a adelantar a los que duermen. Mire qué precioso, ¿verdad? Eso es lo que, mire, en una como revelación prácticamente de ese misterio, ¿verdad? Mire cómo deja a los que están durmiendo, porque ellos van a resucitar primero.
Y después los que sean levantados, entonces seguirán a los que estén vivos. Cuando sean levantados los que estaban durmiendo, ¿verdad? Entonces los vivos también. Es un evento maravilloso porque, no sé usted, porque yo me pongo a pensar que cuando una persona que recibió a Jesús en su corazón fallece, ¿qué sucede? Otra vez Eclesiastés 12:7. Qué necio, hermano, ¿verdad? El cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu va a Dios y el alma, ahora sí digamos, el alma de alguien que recibió a Cristo en su corazón y que murió en Cristo, que se fue a dormir en Cristo, entonces, ¿a dónde va su alma? Me voy a tomar el punto donde aquel ladrón estaba a la par de Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, yo me imagino, me pongo a pensar, ¿cómo va a ser este evento, verdad? Viene el cuerpo y, y entonces se reconstruye. Aunque haya sido pulverizado en fuego, muerto en el mar o que un pez se lo tragó y todo, se reconstruye. ¿Cómo va a ser eso? Y de ahí viene el espíritu y el alma, para que estén enteros, para que esté completo. Porque el cuerpo va a tener que ser transformado, porque al ser resucitado deberá ser quitado lo corruptible y ser transformado con un cuerpo incorruptible, tanto el que está durmiendo como el que esté vivo. Es decir, que lo que teníamos de carne en nuestro cuerpo será transformado. 1 Corintios 15:51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso es debido a que lo mortal se tiene que vestir de inmortalidad, de acuerdo a 1 Corintios 15:53. Y es cuando podamos gozar con ese nuevo cuerpo, la vida eterna que Dios nos otorgará. Mire, la vida eterna, razonemos un poquito, la vida eterna proviene de Cristo. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida eterna proviene de Cristo. Cristo es quien nos da esa vida eterna, poniendo en nosotros parte de su vida. Nos la comparte por amor, para que vivamos eternamente con Él. Amor que también lo expresa nuestro Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Ahí en 1 Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio. Con razón no lo entiendo, ¿verdad? Con razón yo no lo entiendo. ¿Cómo va a ser eso, verdad? Ese momento y dice que va a ser así, así. Me cuesta entenderlo, porque es un misterio. Bíblicamente, un misterio es una verdad o plan divino que estuvo oculto durante siglos, pero que Dios la ha revelado en el Nuevo Testamento. Esa verdad la ha revelado en el Nuevo Testamento. No es algo inexplicable, no. Tiene su explicación porque Dios lo ha revelado. Lo que pasa es que estaba oculto. Es un secreto que Dios decidió dar a conocer a través de los apóstoles para que la humanidad pudiera comprender su propósito. De manera que el apóstol Pablo deja claro a los tesalonicenses que los que durmieron sí verán el cumplimiento de la promesa de Jesús cuando dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y todo, y al final dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Juan 14:3. Y esto es precisamente lo que también dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, cuando concluye diciendo, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está refiriendo ya prácticamente a la vida eterna. Ven que no hay separación, no se puede separar resurrección, vida eterna, arrebatamiento, que lo vamos a ver también.
Debemos comprender que 1 Tesalonicenses 4:14 dice que la resurrección será para los que durmieron en él. Ese es algo que debemos aclarar. Es los que durmieron en él. Es decir, para los muertos en Cristo. No para aquellos que no han recibido al Señor, no se refiere a todos los muertos, a los que durmieron en él. Y van a ir primero. Y luego los que vivan. Pero déjenme contarles algo. No solo los tesalonicenses tenían dudas, también los corintios. Los corintios tenían ciertas dudas y mire, y algunos hasta negaban que hubiera resurrección de los muertos, conforme podemos ver en 1 Corintios 15:12. Mire, leer esa porción, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La carta fue dirigida a los corintios. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? Entre ustedes que no hay resurrección de muertos. Este es algo bien delicado, mis hermanos. Tuvo que instruir a los corintios también sobre las verdades de la resurrección de los muertos, expresando algo tan importante como lo dice en 1 Corintios 15:13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Eso es delicado, negar la resurrección. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Mire, la resurrección es uno de los cimientos fundamentales de la fe, otra vez lo digo, ya que si no hubiera sucedido no habría perdón de pecados. Y eso es lo más delicado. Imagínense, si Jesucristo no hubiera resucitado, ¿qué pasaría? No tendríamos perdón de pecados. Todos estaríamos cargando con nuestros pecados de aquí para allá, sin recibir el perdón por medio de la sangre salvadora de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Eso es delicado. Negar la resurrección es negar que nos perdonó el Señor. Eso lo dice 1 Corintios 15:17, mire. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, 1 Corintios 15:18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Esa sí era una preocupación. Eso era lo que pensaban los de Tesalónica, que los que durmieron en Cristo perecieron. Vemos claramente cómo se conectan estas enseñanzas con 1 Tesalonicenses 4:16-17, que es la base de este tema. Entonces, hay un orden de las resurrecciones, aparte de que en la definición vimos varias cosas de resurrección, de la resurrección de Cristo, de los muertos, de los injustos y todo. Lo vamos a resumir. 1 Corintios 15:20-23 nos da un orden de las resurrecciones que el apóstol Pablo les enseña y es el siguiente. Primero, la resurrección de Cristo como las primicias de los que durmieron en él. Ahí en 1 Corintios 15:20 lo dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Luego, los que son de Cristo en su venida. 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y al final, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, según 1 Corintios 15:24. Pero yo quiero platicarles de 3 tipos de resurrección que se encuentran en la Biblia para comprender en cuál de ellas nosotros podríamos participar. Conforme la condición que estemos presentando en nuestras vidas. Llamaremos a estos tipos de resurrección así. 1, la resurrección temporal. 2, la resurrección para vida eterna. Y 3, la resurrección para muerte eterna. La temporal podemos conocerla como la reanimación o retorno a la vida anterior, porque las personas resucitan regresando para continuar sus vidas, pero al final vuelven a morir.
cuando llega su tiempo de vida en la tierra. De este tipo de resurrección encontramos varios casos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento quedó registrada la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, que fue realizada por Dios a través del profeta Elías. Eso lo podemos ver en 1 Reyes 17, del 17 al 23. También la resurrección del hijo de la tsunamita. Usted se recuerda de esa historia, no sé, pero fue que era el hijo de una tsunamita en los tiempos del profeta Eliseo. Ella no podía tener hijos y al final quedó embarazada por un milagro del Señor, pero el hijo murió de un dolor de cabeza, algo le agarró de repente. Y entonces hubo un contratiempo ahí. Y el profeta Eliseo llegó, según 2 Reyes 4:31-36, lo que hizo fue darle calor al cuerpo, darle calor. Solito él, se puso encima de él. Dice que estaba boca con boca, pecho con pecho, todo. Pero lo que hizo fue darle calor y resucitó el niño. Y otro ejemplo es el cadáver que fue arrojado apresuradamente en la tumba del propio profeta Eliseo, el cual volvió a la vida al tocar los huesos del profeta. Resulta que habían saqueadores robando en las tumbas. Y llevaban uno, 2 Reyes 13, del 20 a 21, llevaban uno, pero vieron que venían unos hombres y tiraron el ataúd de este muerto que andaban saqueando y cayó en la tumba del profeta Eliseo. Y los huesos revivieron y toda la carne, y se levantó este muerto y resucitó. Unos milagros tremendos, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento también quedaron registradas las resurrecciones de la hija de Jairo. ¿Se recuerdan? Ustedes, no sé si leyeron esa historia, pero en Marcos 5, 21, 42 lo pueden encontrar, que Jairo era el principal, el que se encargaba de la administración de la sinagoga. Y fue a buscar a Jesús. Y Jesús le dijo que su hija había sanado, si creía. Y su hija fue sanada a la distancia. También la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Iban a enterrar a este niño, según Lucas 7, 11 al 17. Y entonces Jesús llegó ahí y vio el pesar de la señora, de la viuda, porque era viuda, creo yo. Sí, así dice, la viuda de Naín, claro. Era un hijo que se le murió. Y el Señor Jesús tocó la caja y le mandó que se levantara. Y no digamos la resurrección de Lázaro de Betania, por quienes suplicaron sus hermanas Marta y María. Ahí esa historia está en Juan 11, del 1 al 43. Ese fue es espectacular, ¿verdad? Porque ya tenía 3 días de muerto. Y el Señor lo resucitó. Solo con una orden. Ahí es donde ya el cuerpo, su espíritu se había ido a un lado, el cuerpo estaba ahí en la tumba, el alma estaba en otro lado. Y cuando el Señor Jesús da la instrucción, de inmediato se vinieron esos 3 elementos y se unieron. Y qué no decir la resurrección de muchas personas cuando Jesús expiró en la cruz. Cuando Jesús expiró en la cruz, según Mateo 27, 51 al 53, dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, santos que habían dormido. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero todos estos que resucitaron fue una resurrección temporal, porque después volvieron a morir. Por eso se llama una resurrección temporal. La resurrección para vida eterna se llevará a cabo en el evento sublime del arrebatamiento de la iglesia. Este tipo de resurrección, Jesucristo es el primero, como ya fue mencionado en 1 Corintios 15, 20, y quedó manifestado en las epístolas del apóstol Pablo a los corintios y a los tesalonicenses. Cuando dije, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Se tocará la trompeta.
Vamos a ver este texto otra vez. Y está la resurrección para condenación y muerte eterna. Esta resurrección será llevada a cabo frente al juicio del gran trono blanco que se menciona en Apocalipsis 26 y Apocalipsis 20 del 11 al 15. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Porque es la resurrección para condenación y muerte eterna. Mis hermanos, aquí dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Que ya no están incluidos los que fueron arrebatados para ser llevados al cielo. Y aquí estamos hablando que en el tiempo en que son celebradas las bodas del Cordero, allá en el tiempo del tribunal de Cristo, en donde está entregando los galardones, ya no serán incluidos aquí en Apocalipsis 20. Por eso es la resurrección para condenación y muerte eterna, porque solo son los muertos, solo son los muertos. Hay otra referencia profética del profeta Daniel. Daniel 12:1-2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Se refiere a la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, es necesario hablar de este tema que es el arrebatamiento. Veremos primero qué significa arrebatar. Arrebatamiento, según el diccionario secular de la lengua española, define arrebatar como quitar con violencia y fuerza, así como atraer con fuerza algo como la vista, la atención, etc. Pero el diccionario bíblico nos habla de arrebatar, que viene de la palabra griega arpazo, y lo refiere al acto del Espíritu del Señor con respecto a Felipe, a quien el Espíritu Santo arrebató y lo llevó hasta la ciudad de Azoto para continuar evangelizando, y se dirigió a Cesarea. ¿Se recuerdan ese pasaje en donde Felipe fue llevado, instruido por el Espíritu Santo, para que se pusiera a la par de la carreta donde iba el etíope, el eunuco, para poder explicarle la palabra? Llegó hasta el punto donde llegaron a agua y dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Entonces lo bautizó, y ahí fue donde dice que el Espíritu arrebató a Felipe y lo llevó hasta una ciudad que se llamaba Azoto, que estaba camino a Cesarea. Entonces, también lo refiere el apóstol Pablo, esta palabra arpazo, al ser llevado al paraíso en 2 Corintios 12:2-4. Y el arrebatamiento de los santos al retorno del Señor. También la palabra arrebatar es referida a la palabra griega sunarpazo, usado bastante para decir apoderarse, pero aquí ya se usa en un sentido, por ejemplo en Lucas 8:29, ya se usa como apoderarse, una apoderación. En Lucas 8:29 se refiere a posesión demoníaca. En Hechos 6:12 se refiere al acto de los ancianos y de los escribas de prender a Esteban, o sea, de arrebatarlo, ¿verdad? Que se traduce más apropiadamente como prendieron. Pero el arrebatamiento se refiere, no es que vayan a venir los ángeles y así de un solo jalón nos den a nosotros si estamos durmiendo, y ahí nos llevan y nos sacuden por la fuerza, porque hay un orden. Hay un orden
que dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una orden. La palabra de Dios va a ser esparcida para que se obedezca todo lo que el Señor manda. Entonces, es una orden del Señor. Él da la instrucción en el cielo. Entonces, los que duermen primero resucitan. Y aquí tenemos algo que comentar. Si los que resucitarán primero, habrán algunos que resucitarán después también. Aquí es una referencia en que al decir, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero los que están de pie, pero no van a ser resucitados, sino que van a ser transformados. O sea que va a haber una segunda resurrección, tal y como lo vimos, la resurrección para muerte eterna. Y entonces, incluye también esta resurrección, incluye a los que durmieron antes de que Cristo viniera a la tierra a morir en la cruz, porque se recuerda, nosotros, porque dice los muertos en Cristo, pero hay otros que por la fe, por ejemplo, aquellos como Abraham, David, Josué, Elías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, ellos creyeron en Dios y esa fe, dice la palabra de Dios, que les fue contada por justicia. Ellos también vendrán en esa resurrección. A mí realmente me emociona ese momento. A mí, no sé a usted, pero quisiera transmitirles esa emoción. Yo me pongo a pensar a veces, ¿cómo va a ser eso, verdad? ¿Cómo va a ser que todo esto se va a dar? Entonces, porque imagínese ese momento. Algunas personas van a estar trabajando. Los que más pienso son los que van a andar manejando algún camión, algún bus, algún carro, algún avión. ¿Y qué va a pasar? Los cuerpos van a ser tomados. Se va a llevar a cabo un ascenso de las tumbas de aquellos que durmieron en Cristo. Va a ser transformado su cuerpo. Los que también hayan quedado y recibieron a Cristo, van a ser transformados sus cuerpos. Se van a vestir de inmortalidad los cuerpos. Todos nuestros cuerpos se van a vestir de inmortalidad. Pero ¿cómo va a ser todo ese movimiento? Todos los cuerpos van a ser arrebatados en las nubes para recibir al Señor Jesucristo en el aire, para estar siempre con Él en las nubes. ¿Cuánto va a durar ese proceso? ¿Se ha puesto a pensar en eso, mi hermano? ¿Cuánto? La palabra de Dios dice, no tiene una duración específica. Dice que es un evento instantáneo. Por ello también se le llama el rapto. 1 Corintios 15, 52 nos da una idea del tiempo que durará el evento. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto nos tardamos en abrir y cerrar nuestros ojos, mis hermanos? No, bueno, aquí aclaro algo. No me vaya a decir, mire mi hermano, yo cierro los ojos cuando me duermo y los abro hasta el otro día. No es ese abrir y cerrar de ojos, mi hermano. No, pero para no tener dudas, la palabra de Dios, específicamente Jesús, nos lo aclara, porque también nos dice, aparte de un abrir y cerrar de ojos, que ese momento será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuánto dura, mis hermanos? Tal vez yo puedo hacer no me sale el chasqueo. Así. Porque un relámpago, ¿cómo es? Solamente. Ya, tan solo un momento. Imaginémonos ese momento. Será tan rápido, mientras abrimos y cerramos los ojos, todo cambiará. O sea, aquella persona que tal vez en ese momento parpadea. Ya cambió todo.
Entonces, aquellos que anden vivos, aún, pero realmente andan muertos, porque no han recibido a Cristo. Bueno, primero los que están haciendo alguna actividad de trabajo, van a estar en sus trabajos, van a estar haciendo sus actividades y todo ello. Aquellos que han recibido a Jesucristo y no se han ido a dormir, pero no han muerto, no se han ido a dormir. Entonces va a venir ese momento, es un instante, y ya no van a estar ahí. Será un evento inimaginable. Eso es lo que a mí me emociona, ¿verdad? Es un evento, no puedo explicar. Me emociona mucho porque va a ser en un instante. Entonces los que queden en la tierra, que estén ahí porque no encontrarán la explicación de que los desastres que estarán sucediendo y la gente que ha desaparecido dejando posiblemente solo la ropa. Todo el mundo se enterará porque los medios de comunicación están en línea. Eso será un evento inigualable y único. Va a ser un evento único. Ya no volverá a suceder. Mire, la resurrección hubo temporal, va a ser para vida eterna, para muerte eterna. ¿Verdad? Van a haber resurrecciones, pero mis hermanos, el arrebatamiento va a ser un evento único, único, único. Ya no va a volver a suceder. ¿Quieres ser parte de ese evento, mi hermano? ¿Quieres ser parte de ese evento? No descuidemos nuestra salvación. Me emociona pensar en el momento que Jesucristo vendrá por su iglesia y que nos llevará con él para celebrar las bodas del Cordero y seguir en el desarrollo de la vida, porque tendremos vida eterna. Tendremos vida eterna, pero no descuidemos. Los quiero motivar, por eso me emociono. Los quiero motivar. Averigüen, investiguen. Miren, léanse 1 Corintios, lean 1 Tesalonicenses, y ahí van a ir encontrando referencias para ir entendiendo este gran misterio que el Señor ha revelado a través de su palabra, a través de sus apóstoles, a través del apóstol Pablo, porque estas 2 cartas las escribió el apóstol Pablo. Lo dejó escrito aquí. Entonces ahí vamos a poder comprobar con este evento lo que el apóstol Juan escribió en el libro de Apocalipsis. Fíjese que el apóstol Juan en Apocalipsis 1:1, que es Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Él dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Vamos a poder comprobar eso. Los que no son salvos, los que no participarán en ese arrebatamiento, no lo van a poder ver. Ellos van a ser resucitados o llevados a ese momento solo para ir al juicio del trono blanco. ¿Qué cosas? Por eso es que vamos a poder ver si nosotros estamos preparados, si avanzamos en el aprendizaje, si estamos siempre gozosos, si estamos siempre perseverantes, mis hermanos. Vamos entonces a poder llegar a decir, y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad. Vamos a poder comprobar eso también. La nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo transformado, listo para poder, que ese va a aguantar, va a ser inmortal. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Podremos ir a comprobar Apocalipsis 21, 1-4. Qué bendición, mis hermanos. Es un regalo tan precioso el que el Señor nos está poniendo sobre la mesa. Nos da la salvación, nos da la vida eterna, nos da ese momento especial, cómo nos va a venir a traer. No nos va a mandar un Uber ni nada de eso, no, Él va a venir personalmente a traernos.
¿No le emociona eso? A mí me emociona. Por eso me emociona que mi papá se acaba de ir el 9 de noviembre, pero él ya está preparado ahí, listo. Él mismo manifestaba, ya estoy preparado, mi hijo, no tengas pena por mí, mira que él estaba preparado. En conclusión, mis hermanos, cuando hablamos de la resurrección de los muertos y la vida eterna, para los que creen en el Señor Jesucristo, podemos entender que solamente gozarán de vida eterna aquellos que mantienen su mirada en el autor y consumador de la fe. Y bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo son llevados dentro de un proceso de santificación para la alabanza de la gloria de su gracia y no por nuestros méritos. Pero vemos que después de la resurrección hay otro evento por medio del cual se ejecuta el traslado hacia los cielos de quienes resuciten para salvación y vida eterna, el cual se identifica como el arrebatamiento o el rapto. Este evento va pegado a la resurrección, es decir, que el arrebatamiento sucederá posterior a la resurrección de los muertos cuando Jesucristo lo mande al descender del cielo y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios lo ordene. El orden de los eventos será primero que los muertos en Cristo van a resucitar primero, aquellos que duermen, según lo indicó el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17, cuyos cuerpos serán transformados de corrupción a incorrupción. Después los cuerpos de los que estén vivos serán también transformados. Ahí lo vimos en 1 Corintios 15, 52, 53. Y el propósito de esta transformación será volvernos inmortales, ya que Dios nos otorgará a todos la vida eterna para estar juntos con Dios, no por un momento, para siempre, para siempre, para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por este tema, Señor, esta oportunidad que nos das de conocer tu palabra, de recibir de ti, Señor, esta enseñanza para afirmar nuestra fe, para, Señor, tomar nuestra vida y entregarla a ti. Señor, para estar siempre contigo, para buscarte más en oración, en la lectura y estudio de tu palabra, para estar siempre contigo, Señor, buscando tu rostro. Oh Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, llénanos para que podamos, Señor, buscar más de ti. Más y más de ti es lo que queremos, Señor, para acercarnos más a ti. Es que este regalo glorioso que tú nos das, Señor, es inigualable, es indescriptible a veces, Señor, inentendible, pero tú nos enseñas, tú nos revelas esos misterios, dándonos siempre esa afirmación de nuestra fe. Porque la resurrección y el arrebatamiento y la vida eterna son actos que van uno tras otro, Señor. Padre Santo, gracias por todo ello, Señor. Ayúdanos a siempre estar firmes y no descuidar esa salvación tan grande que tú nos das. Por favor, Señor, danos siempre ese coraje, ese denuedo, ese empuje, Señor, para que podamos siempre buscarte y alabarte y honrarte, bendecir tu nombre en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.